Bueno, lo primero que quería comentaros en la clase de recuperación de esta tarde es este examen sobre cuánto sabéis de las instituciones de la Unión Europea. Es una prueba de autoevaluación que vamos a hacer ahora mismo para saber más o menos qué es lo que nos suena o no nos suena de la Unión Europea. A ver si somos capaces de sacar una buena puntuación. Son preguntas muy básicas, pero a ver si somos capaces de sacar muchas bien. La primera pregunta dice, ¿cuál es el compositor de la música del himno de la Unión Europea? ¿Mozart, Bach o Beethoven? Mozart. Beethoven. ¿Tenemos que decir una sola? ¿Cuál es el himno de la Unión Europea? ¿Mozart, Bach o Beethoven? Bach. Beethoven. Vamos a poner Beethoven. Sí, eso es correcto. Por favor. Para reducir el volumen, ¿cómo lo hago? A ver, esto no tiene para volumen. Bueno, volvemos aquí. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de la Unión Europea? 12, 15, 20, 25. 12 para cada país, ¿no? Es correcto. A ver, aquí tenemos el volumen. Vale. La Unión Europea. ¿Por qué hay 12 estrellas? Porque llegó un momento países. en el que los países que formamos parte de la Unión Europea, con España y Portugal incluidos, éramos 12, y aunque luego se fueron sumando más países, se decidió no sumar más estrellas, sino dejar solamente 12. ¿Vale? Dice, la Unión Europea comenzó con 6 miembros. ¿Cuántos países son miembros ahora? 27. 27. Buen trabajo. Vale. Pensé que es... ¿Cuál de estos países es miembro de la Unión Europea? ¿Ucrania, Turquía o Lituania? ¿Cuál? Lituania. Ucrania. Ucrania, Lituania. Pienso que es Lituania, pero... Lituania. Lituania es en Balcán. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro o no? Sí, Lituania también. ¿Sí? Lituania. Es correcto. Correcto. ¿Cuál de estos países no es miembro de la Unión Europea? ¿Malta, Suiza o Portugal? Suiza. Suiza es Sweden. Sí. Wait, which one? Swiss. No, ¿Sweden o Switzerland? Switzerland. Sí, Suiza. Pienso que es Suiza. Sweden is Sweden. Or is it Malta. Suiza Which Chile. one? Es que porque Malta y Portugal son miembros, entonces tenía que ser Pienso que Suiza. es Suiza. Suiza. Estamos haciendo Buena respuesta. una evaluación o una autoevaluación de preguntas básicas sobre la Unión Europea. El Banco Central Europeo está en Bruselas, en Estrasburgo o en Frankfurt. Bruselas. Pienso que es Bruselas. Bruselas. No, eso es incorrecto. Frankfurt. Está en Frankfurt. Sí. ¿Dónde se encuentra la mayoría de las instituciones europeas? Esto es Bruselas. Estrasburgo pertenece a Francia, Bruselas a Alemania, Bruselas a Bélgica. ¿Dónde creéis que están? ¿Bruselas? Genial. ¿Por cuál de estas ciudades pasa el Danubio? ¿Bucarest, Budapest o Bruselas? Es Hungría. Hungría, Sí. capital, Budapest. Es correcto. ¿Cuáles son las lenguas oficiales de la Unión Europea? ¿El inglés y el francés, el inglés, el francés y el alemán, o las lenguas oficiales de todos los países miembros? Inglés y francés. ¿Inglés y francés? Y alemán. ¿Really? No.
Sí, eso es correcto. Todas los países de la Unión Europea. ¿Qué tratado se utilizó por primera vez el término Unión Europea? ¿En Maastricht, en Niza o en Ámsterdam? Ámsterdam o en No, Maastricht. eso es incorrecto. Fue en Es correcto. Maastricht. Maastricht es una ciudad en Holanda, donde se firmó en 1993, se puso en vigor el Tratado de la Unión Europea. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño test, luego también aquí, por ejemplo, elegido por los ciudadanos de los Estados miembros, se reúnen en Estrasburgo, Luxemburgo y Bruselas, aprueban nuevas leyes y supervisan las demás instituciones de la Unión Europea. Comisión, Parlamento o Consejo. ¿Parlamento? Es correcto. Es correcto. No elegido por los ciudadanos, brazo ejecutivo de la Unión Europea, trabaja principalmente en Bruselas, implementa las políticas de la Unión Europea. Comisión, muy bien. Es correcto. Organismo principal de la toma de decisiones de la Unión Europea, formado por ministros de cada uno de los gobiernos nacionales de la Unión Europea. Which one? Consejo de la Unión Europea. Vale. Sí, correcto. Basado en Luxemburgo, asegura que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique igual en todos los países. Comisión Europea, Tribunal de Justicia o Tribunal de Cuentas. De Justicia, correcto. Genial. Basado en Luxemburgo, controla los ingresos y los gastos de la Unión Europea. Tribunal de Cuentas, perfecto. Buen trabajo. Y ¿Qué son esos? bueno, pues aquí tenéis, a ver, los siguientes pertenecen a la Unión Europea. ¿Pertenecen a la Unión Europea, sí o no? ¿La Comisión Europea? Sí. ¿Sí? Genial. ¿El Comité de las Regiones? Sí. ¿La Asociación Sí, Europea de Libre Comercio? No. Sí, correcto. No, existe. No, sí, correcto. ¿El Comité Económico y Social? Lo hemos visto esta Buena mañana. respuesta. ¿El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya? No. No. Este depende de Naciones Unidas. Genial. ¿El Parlamento Europeo? Sí. Sí. Sí, eso es correcto. ¿El Banco Central Europeo? Sí. ¿El Sí. Consejo de Europa? No, el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea sí, pero el Consejo de Europa aglutina a más de 50 países. No es de la Unión Europea. El correcto es no. Buena respuesta. ¿Y el Foro Social Europeo? No. Sí, eso es correcto. No, es correcto. ¿Vale? Bueno, pues podéis seguir haciendo, si queréis, esto está en el campus Moodle, podéis seguir haciendo este check acerca de si los conocimientos que habéis adquirido sobre instituciones y sobre lo que llevamos de la Unión Europea puede ser adecuado o no puede ser adecuado. Algunas de las preguntas test que vamos a poner en el examen son un poco de esta tipología. Es decir, que normalmente si controlas un poquito de la asignatura te van a resultar muy sencillas de reproducir, ¿vale? ¿Qué es el formato de nuestro examen, sabes? El formato del examen tiene primero unas preguntas tipo test y luego una pregunta tipo ensayo en la que tienes que relacionar varios temas del temario, ¿vale? Es una primera parte, son 8 preguntas multiple choice, ¿vale? Bueno, de lo que tenemos que hablar esta tarde es del presupuesto de la Unión Europea. Entonces, vamos a intentar ver cómo funciona el presupuesto y cómo se desarrolla el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea es un poco diferente, es un poco distinto a los presupuestos de los países por diferentes cuestiones. Yo creo que ya hasta ahora probablemente no venga más que aquí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser intentar describir en qué consiste el presupuesto. El presupuesto es de carácter plurianual. Es decir, que dura
más de un año el presupuesto de la Unión Europea. Esto no ha sido siempre así. Entre el año 1958 y el año 1994, el presupuesto era anual. Pero fue a partir de entonces cuando se decidió que tuviera un carácter plurianual. La persona que decidió cambiar esta tipología, de nuevo, fue Jacques Delors. Si os acordáis, Jacques Delors fue el artífice de firmar el Acta Única Europea, de establecer las condiciones para el mercado único, de eliminar la unanimidad en las votaciones, y fue el responsable también de crear la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria para la consecución del euro. Por lo tanto, como podéis observar, Jacques Delors, que estuvo desde el año 1995 hasta el año 2005 al frente de la Comisión, creó y generó un montón de transformaciones dentro de la Unión Europea. Una de las más importantes fue que convirtió los presupuestos anuales en presupuestos plurianuales. Se dio cuenta de que en las reuniones que hacía la Unión Europea muchas veces se discutía demasiadas veces sobre el presupuesto de las cosas, y que cada país intentaba defender sus intereses intentándose llevar el último euro de todas estas reuniones. Entonces veía que la pelea por los euros limitaba las posibilidades de avance de la propia Unión Europea, y entonces propuso que los paquetes presupuestarios, en lugar de ser anuales, fuesen por periodos de 6 o 7 años. Es decir, basándose en que para ejecutar algunos presupuestos de la Unión Europea hacía falta presupuestar a largo plazo, se basó en eso para convencer a los países de que una vez que se aprobaba el presupuesto iba a estar vigente para paquetes de 5, 6, 7 años. Entonces, lo más normal es que sean por periodos de 6 años. Entonces, cada 6 años se aprueba un presupuesto nuevo para la Unión Europea. Esa es la primera característica, que tiene un carácter plurianual. ¿Cuál es otra de las características? Que es un presupuesto que supone un porcentaje muy pequeño del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Aproximadamente el 1% del GDP de la Unión Europea. Es decir, aproximadamente unos 150.000 millones de euros anuales. Esto no es mucho. Es decir, 150.000 millones de euros puede parecer una cantidad muy grande, pero en relación al GDP de la Unión Europea no es demasiado. Para que nos hagamos una idea, sería la mitad de lo que produce Grecia en un año. Es decir, que Grecia es un país pequeño con solo 10 millones de habitantes o 12 millones de habitantes. Es un país pequeño. Por lo tanto, 150.000 millones de euros no dan para mucho. Pero lo importante del presupuesto es que no tiene que pagar ni pensiones, ni maestros, ni médicos, ni defensa. Todas estas cosas no las tiene que pagar, porque ya las pagan los propios países. Entonces, esto es un porcentaje altísimo del total del presupuesto del Estado. Lo cual quiere decir que, aunque solo tiene un 1%, si ese 1% lo dedica bien, al final puede ser bastante productivo. ¿Sí? La idea entonces sería, vamos a hacer un presupuesto en el que tengamos que cubrir diferentes tipos de factores. Vamos a tener unos ingresos y vamos a tener unos gastos. La primera cuestión es cómo se distribuyen los ingresos y los gastos del presupuesto de la Unión Europea. ¿Vale? Los ingresos
y los gastos. Cuando un país gasta más de lo que ingresa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo financia todo eso? ¿Cómo lo puede financiar? Con préstamos o con déficit público, ¿no? No hay otra forma. La Unión Europea no tiene posibilidad de tener déficit. Esto estatutariamente. Está prohibido que la Unión Europea tenga déficit público. No tiene capacidad para poder emitir ni bonos, ni obligaciones, ni deuda pública de ningún tipo. Es decir, que Estados Unidos emite el T-bond americano. El Banco de España emite los bonos del Tesoro españoles. El Bundesbank emite los bonos alemanes. Pero el Banco Central Europeo no puede emitir bonos de la Unión Europea. Está prohibido. Tiene que estar en equilibrio. Es decir, que los ingresos y los gastos tienen que ser exactamente iguales. Hola, Roland. Todos los gastos tienen que ser iguales a los ingresos todos los años. ¿Vale? Es decir, que tiene que haber una equivalencia entre ingresos y gastos. Por otra parte, dime. ¿Qué son ingresos? Incomes. Ok. ¿Sí? ¿Y gastos? Expenditures. Cuando tú haces un budget, un presupuesto, tienes que tener en un sistema de doble entrada los ingresos y los gastos, y ambos tienen que estar en equilibrio si quieres que no haya déficit. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en los ingresos tenemos que considerar que hay un montón de países, ¿no? 28 países ahora mismo, y en los gastos tiene que haber 28 países también. Que en los ingresos hay al menos 4 fuentes de financiación que ahora veremos, y en los gastos hay un montón de partidas repartidas entre 28 países. Es decir, que si queremos hacer una matriz de la cantidad de ingresos y de gastos que tenemos en cada uno por países y por partidas presupuestarias, esto es enorme. Y repartir todo eso de forma equilibrada a lo largo no de un año, sino que si esto fuese una hoja de Excel, tendríamos 2, 3, 4 y así hasta los años, que es el presupuesto plurianual. Tener en cuenta que la negociación determina cuánto dinero va a obtener cada uno de los países cada año y durante todos los años, al final eso es un problema, el negociarlo. Porque claro, tú no sabes exactamente cómo va a evolucionar tu economía, cómo van a evolucionar tus ingresos, tus gastos, tus necesidades a lo largo de todos los periodos. ¿Sí? ¿Lo vais viendo cuál es la dificultad? Entonces imaginad que nosotros quisiéramos negociar el presupuesto de la Unión Europea y fuésemos cada uno el representante de un país. ¿Cuál sería el resultado? Pues que tendríamos que salir de esta sala después de un montón de horas de negociación sabiendo cuánto va a recibir la educación, la agricultura, todas las partidas que vaya a haber, el medio ambiente, la energía, cuánto va a recibir para cada uno de los países, para cada una de las regiones, durante 7 años. Es decir, que al final estamos hablando de que es una ecuación o un sistema de ecuaciones bastante complicado de resolver. Sobre todo porque en la negociación hay 28 actores, cada uno defendiendo sus propios intereses. Entonces el resultado no es fácil y normalmente la negociación del presupuesto dura meses. Se inicia con más de medio año de antelación sobre el momento en el que se quiere que se apruebe. Por ejemplo, ahora mismo están aprobadas las cuentas y los presupuestos desde el año 2014 al año 2020. Ese es el paquete presupuestario que está ahora mismo en vigor. ¿Vale? Ese es el paquete presupuestario que estamos ejecutando ahora mismo y que se aprobó en el año 2013. Eso quiere decir que en el año 2018 ya se empezará a negociar el paquete presupuestario del 2021 al 2027. ¿Vale? Y el proceso de negociación durará desde el 2018 hasta el 2020.
desde que se inicia hasta que se aprueba y se empieza a aplicar, puede pasar un año o año y algo. Desde que se inician los contactos y se hace una propuesta, hasta que luego después se aprueba. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Hasta aquí ninguna duda, ¿todo claro? El siguiente punto que tenemos que ver es cómo se gestiona el presupuesto. Hemos dicho que no puede tener ningún tipo de déficit, pero lo que vamos a ver a continuación es que el presupuesto tiene una serie de ingresos y una serie de gastos. Y vamos a intentar ver cómo se componen los ingresos y cómo se componen los gastos. Vamos a ver primero la parte correspondiente a los ingresos. Los ingresos que tiene el presupuesto de la Unión Europea pueden ser de 4 tipos. Hay 4 tipos de ingresos. Claro, la fuente de ingresos es fundamentalmente las aportaciones que hacen los países a la Unión Europea, el presupuesto de la Unión Europea. Pero también hay unos recursos que se llaman recursos propios de la Unión Europea. Es decir, la primera fuente serían los recursos propios de la Unión Europea. ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando de la crisis de la silla vacía? Que ocurrió a mediados de los 60 y que Francia se levantó de las instituciones europeas y no se pudo avanzar nada. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de ello? De la crisis de la silla vacía. ¿Por qué estaba motivada la crisis de la silla vacía? Porque Francia no quería que los ingresos procedentes de los aranceles en las aduanas de los países de la Unión Europea formaran parte del presupuesto de la Unión Europea y los euroburócratas tuviesen capacidad para gestionar esos recursos. ¿Os acordáis que lo estuvimos diciendo? Pues precisamente los recursos propios son esos. Es decir, los ingresos por aranceles. Los aranceles, para que os acordéis, son los tariffs, ¿no? En inglés, tariffs. Entonces, los ingresos por aranceles consisten en que cualquier tipo de mercancía que entra por Alemania, por Francia, por Holanda, todo lo que entra por las aduanas tiene la misma tarifa arancelaria, tiene el mismo porcentaje de aranceles. ¿Por qué? Porque desde el año 1968 la Unión Europea, por aquel entonces Comunidad Económica Europea, ya era un área de libre comercio. Ya era un área de libre comercio, lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Que cuando estableces un área de libre comercio, los aranceles frente a terceros países pasan a ser exactamente iguales. Es decir, que si importamos un coche coreano por Alemania o por Francia, en ambos casos tiene un 18% de aranceles. Y lo que se recauda con esos aranceles no se lo queda ni Alemania ni Francia, sino que pasa a constituir los ingresos de la Unión Europea, pasa a formar parte del presupuesto de la Unión Europea. Esto es lo que le daba miedo al inicio a Francia, porque Francia quería controlar los ingresos que él tenía por aduanas, aunque fuese la misma tarifa aduanera para todos los países. Sin embargo, se decidió finalmente que esto formara parte del presupuesto de la Unión Europea. Por lo tanto, los primeros ingresos que tiene el presupuesto de la Unión Europea para gastar son los ingresos de los aranceles que impone frente a terceros países. Es decir, que los productos que se importan en la Unión Europea y tienen aranceles de Estados Unidos, se importan de Estados Unidos y tienen aranceles, el ciudadano europeo paga por esos productos más porque tienen unos aranceles, se traslada a precio, pero ese diferencial forma parte de los ingresos del presupuesto de la Unión Europea. ¿Sí? Luego hay un segundo ingreso, que es el llamado recurso al Producto Nacional Bruto.
¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Bueno, pues el GDP, más o menos, ¿no? Es parecido. Dicho de otra forma, los países más grandes y más ricos contribuyen más al presupuesto. El recurso al Producto Nacional Bruto significa que cada país cede un determinado porcentaje de su GDP al presupuesto de la Unión Europea. Evidentemente, el presupuesto de Alemania es más grande que el presupuesto de España. El de España es más grande que el de Portugal. Si cada país aporta en función de su Producto Nacional Bruto, va a aportar en función de su riqueza. También de su tamaño, pero sobre todo de su riqueza. Un país como Luxemburgo, para los pocos habitantes que tiene, va a contribuir mucho al presupuesto de la Unión Europea porque la renta per cápita de sus ciudadanos es muy alta. Y como es un porcentaje del Producto Interior Bruto, del Producto Nacional Bruto, pues va a aportar más de lo que le correspondería. Y un país como por ejemplo Chipre va a aportar menos de lo que le correspondería por su población o por su tamaño, porque su GDP es más pequeño. Entonces, los países más grandes y más ricos van a contribuir más al presupuesto. Este recurso al Producto Nacional Bruto se introdujo en los años 80. Es decir, que este recurso al PNB no fue originario en el presupuesto de la Unión Europea, pero se consideraba que otro de los recursos, que es el que vamos a hablar ahora, que es el recurso al IVA, es decir, que una parte del impuesto sobre el valor añadido para lo que sirve es precisamente para alimentar el presupuesto de la Unión Europea, el IVA, ¿qué es lo que ocurre? ¿Penaliza más a los pobres o a los ricos? El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto sobre el consumo, ¿no? Es decir, lo que está penalizando es el consumo. ¿Quién ahorra más? ¿Yo o Jennifer López? ¿Ahorro más yo o ahorra más Jennifer López? ¿Yo? ¿Por qué? Porque tiene menos dinero para gastar. Claro, entonces me lo gasto todo, en comida y vestido. Y sin embargo Jennifer López, que gana $100 millones al año, no sé cuánto gana, no tengo ni idea, pero seguro que gana mucho más que yo. Entonces, una parte lo dedicará al consumo y una parte mucho mayor la dedicará al ahorro, ¿no? Yo creo que los únicos que se lo gastan todos son los jugadores de la NBA, que quiebran todos, ¿no? Todos están en bancarrota, inexplicablemente, ¿no? Yo creo que es el colectivo de personas que peor gestionan sus fortunas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto es así, ¿no? Hay un porcentaje altísimo de jugadores de la NBA que acaban en la ruina pues a los pocos años o durante su carrera, ¿no? Pero, en teoría, una persona rica dedicará un 20, un 30, un 40, un 50% de lo que ingresa al consumo, pero otro 50% lo ahorrará. Un 50% lo ahorrará. Sin embargo, si un indigente tiene $100 de ingresos, se va a gastar los $100 de ingresos. Y sobre los $100 que se gaste, le van a cobrar impuestos. Es decir, que el impuesto sobre el consumo penaliza a los países más pobres. Entonces, claro, en la Unión Europea, algunos países como España o como Portugal se quejaron en la década de los 80 de que tenían que contribuir mucho al presupuesto porque consumían mucho y ahorraban poco. Y entonces le pidieron a Alemania que se introdujera un nuevo recurso, que sería el recurso al PNB. Entonces, este recurso al PNB intenta compensar que los países más ricos y grandes contribuyan más al presupuesto, porque con el
recurso al impuesto sobre el valor añadido, lo que se está es penalizando a los más pobres porque consumen un mayor porcentaje de su renta. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, el recurso al PNB compensa el recurso al IVA. Uno está penalizando a los más pobres y otro está penalizando a los más ricos. ¿Sí? Bueno, pues estos son los principales recursos que tiene la Unión Europea, pero luego hay algunos otros recursos, vamos a poner aquí otros recursos, que ahora después entraré en ellos muy brevemente para que lo veáis. Es decir, que la Unión Europea sabe que tiene que recaudar por estos conceptos unos 150.000 millones de euros todos los años para dotar el presupuesto de la Unión Europea. O sea, así es como funciona. Pero ¿cuál es el problema? Que hemos dicho que la Unión Europea no puede generar déficit público. Está prohibido. Por ley no puede hacerlo. Y sin embargo, de estos recursos, ¿cuántos de ellos son variables? ¿Y cuántos son fijos? Todos son variables. Es decir, que dependiendo de cuál sea el GDP de los países, van a contribuir más o menos. Dependiendo de lo que gastemos en IVA, va a ser el ingreso más o menos. Depende de si crece o decrece el comercio, los ingresos por aranceles van a ser mayores o menores. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber yo que voy a recaudar de 28 países 150.000 euros al año? Y que no voy a recaudar 135.000, o que no voy a recaudar 160.000. ¿Cómo tengo yo la seguridad de que es eso lo que voy a recaudar? Si no tengo capacidad para manejar todas estas variables. Ese es el problema, que yo no tengo capacidad para manejar todo eso. Entonces, ¿cómo se hace el presupuesto de la Unión Europea? Necesita un colchón de seguridad. ¿Entendéis la expresión de colchón de seguridad? ¿No? Necesitas un margen entre el que moverte y decir, bueno, yo creo que voy a obtener como mínimo 130.000 si se me dan muy mal las cosas, y voy a obtener 170.000 si creo que el escenario es optimista. Creo que lo que voy a obtener realmente son 150.000, pero juego con un margen hacia arriba y hacia abajo de lo que pueda ingresar. Entonces, lo que hace la Unión Europea es jugar con este margen de aquí abajo. Y a esta cantidad que puede que no pueda ingresar, que es posible que no pueda ingresar, lo llama remanente. De tal forma que cada uno de los años lo que hace la Unión Europea es lo siguiente. Lo que hace es presupuestar, en lugar de para 150.000, gestiona o presupuesta para 130.000. Y dice, en el año 2017, 130.000 y 20.000 más de remanentes. Esto de aquí son remanentes y estos son 130.000 y estos son 20.000 más de remanentes. En el año 2018, pues hace lo mismo, 130.000 o 132.000 y 18.000 de remanentes. Esto está asignado y esto está sin asignar. De tal forma que si en 2017 este remanente se ingresó pero no se gastó, es decir, esta cantidad de aquí está presupuestada, forma parte del presupuesto, pero no está gastado, no gasta, no lo gasta, porque lo que gasta son estos 130.000 de aquí abajo. Si este año no lo gasta, pasa a formar más remanente para el siguiente año. Y el siguiente, más remanente todavía. Se va acumulando de un periodo a otro, hasta que al final obtienes remanentes un poquito más cuantiosos y ya no tienes riesgo de que, por eso, a medida que van pasando los años,
el año 2014 el presupuesto se tira hacia la baja para que el remanente crezca, pero ya en el año 2018, cuando quedan solo dos periodos, entonces ya los remanentes se hacen más pequeños y se presupuesta más alto. Sí, hay 3 preguntas. ¿Eso remanente va al Banco Europeo de Inversiones o no? No, ¿Y a dónde se ahorra eso? lo guarda la comisión. Ahora explicaré el por qué lo guarda la comisión. Había otras 2 preguntas. Si hay más ingresos que gastos en un año, el presupuesto en el siguiente año crece. Crece, efectivamente. Si no has gastado lo que no has gastado de un año, automáticamente pasa a engrosar los remanentes o el fondo de reserva que tiene la comisión. Y si los gastos son más que los ingresos. Si hay remanentes vivos de los años anteriores, puedes hacerlo, puedes gastarlo, pero si no hay remanentes, no tienes posibilidad de gastar porque no hay posibilidad de endeudamiento. Sí, el presupuesto es el mismo en Sería el mismo, siguiente año. eso es, sería el mismo y no podrías aumentarlo porque no tendrías remanentes del año anterior. ¿Vale? ¿Y de dónde vienen estos remanentes? Es del presupuesto, o sea, de estos 4 fuentes de ingresos. Lo que ocurre es que como tú no tienes seguridad de que vais a conseguir los 150.000, presupuestas gastos por debajo del tope de ingresos que tú crees que vas a tener. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia te permite tener estos remanentes. ¿Por qué son importantes esos remanentes? Bueno, pues fundamentalmente porque también pueden surgir cuestiones que no estaban previstas inicialmente en el presupuesto. Por ejemplo, ¿os acordáis de la crisis de las vacas locas? Fue un problema que hubo con las vacas en Europa, no sé si también en Estados Unidos, que como les daban de alimento harina de pescado y también los despojos de las propias vacas, pues al final se generó en las vacas una enfermedad neurológica por la que hubo que sacrificar millones de cabezas de ganado hace a lo mejor 10 años o 12 años. Todo eso lo pagó la Unión Europea. ¿Estaba previsto en el presupuesto? Evidentemente no. En un presupuesto para 7 años tú no prevés que pueda haber inundaciones, que pueda haber que sacrificar a millones de animales. No puedes prever que haya pandemias, no puedes prever esas cosas. Pero tienes que tener dinero preparado en la bolsa por si acaso te hace falta para gastarlo en ese tipo de cosas. Pues eso es lo que hacen los remanentes. Es decir, que los remanentes lo que hacen es tener dinero embolsado por si surge alguna necesidad que no está prevista en los presupuestos, entonces sacas dinero de la bolsa y pagas a los agricultores, o pagas a las regiones, o pagas a los gobiernos, para que puedan hacer frente a esa situación. ¿Vale? Bien. ¿Hay un límite para el remanente acumulado? Porque, por ejemplo, si en 2020 hay 200.000 millones de... Claro, los remanentes, lo que se hace normalmente es, se intenta que la cantidad de remanentes al principio del paquete presupuestario de 7 años sean más altos y que los últimos sean prácticamente cero, para que en los últimos años puedas consumir parte de los remanentes. Si no se gastasen esos remanentes, pasarían a formar parte del capital social del Banco Europeo de Inversiones, que lo hemos estado viendo esta mañana. ¿Os acordáis? Que os dije que los países contribuyen al capital social del Banco Europeo de Inversiones. Como cada país tiene que aportar al Banco Europeo de Inversiones una determinada cantidad, a lo mejor a Alemania le corresponde aportar este año 50 millones de euros o 200 millones de euros, a España 30. Entonces lo que se hace es quitar de esas cuotas, descontar de esas cuotas por el valor proporcional del remanente que le correspondería a cada uno de los países para aportar al Banco Europeo de Inversiones. Y que así no les duela aportar esas cantidades a los diferentes países. ¿Sí? ¿Vale? O sea que normalmente esas cantidades presupuestarias van creciendo con los años y los remanentes van decreciendo, ¿no? Seguramente si viéramos
una fotografía de los 7 años, nos encontraríamos que el primer periodo es así, el segundo es así, el tercero es así, el cuarto es así, y el último no habría nada, ¿no? Es decir, que los remanentes van decreciendo y va creciendo el presupuesto. ¿Cómo se llama ese mandato? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el mandato de 7 años? Paquete presupuestario. Lo llaman el paquete presupuestario suele ser para 6-7 años. Unas veces es de 6, otras veces es de 7. ¿Entendéis un poco la dinámica entonces de cómo funciona el presupuesto? Bueno, pues vamos a ver con los datos que tenemos en el campus virtual cómo sería o cómo se podría financiar el presupuesto. Aquí tenéis datos de cómo es el sistema presupuestario, ¿vale? Fijaos, esto lo que nos dice es que el presupuesto de la Unión Europea, esto no se puede hacer más grande, ¿se ve bien? Ay, es que no me deja hacerlo más grande. No me deja. Bueno, pues, ¿se ve bien más o menos? El presupuesto ascendería a 145.000 millones de euros, lo que os he dicho, entre 145.000 y 150.000. ¿Y quién cede el dinero? Bueno, aquí tenemos el presupuesto de la Unión Europea en cifras, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes partidas para el año 2015, que al final ascendieron a 162.273 millones de euros. Hay dos grandes partidas en el gasto, ahora después hablaremos de ellas. Una es para agricultura y otra es para desarrollo. Esas son las dos grandes partidas. Luego hay cooperación con terceros países, hay administración y otra serie de gastos. Y aquí está el documento del presupuesto del año 2015. ¿Vale? Podemos entrar aquí en diferentes archivos, ¿no? que nos dicen cómo se aprobó, línea por línea, cada parte del presupuesto, y con documentos anexos, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que... A ver, cierro aquí. Sistema presupuestario, y voy a ver la parte de, perdón, estoy mareando un poco. El marco financiero plurianual. Esto es lo que me preguntabas hace un momento, ¿no? El marco presupuestario anual, aquí lo tenéis en... A ver si... Thank you very much. You had the chance to hear about 2 flagship programs, and I want to put them in the context of the mid-term review and revision. Estos, para que os hagáis una idea, son altos representantes de la Unión Europea. Proposed to Parliament and Council Pero no sé how to make best use of additional es el proceso de that aprobación we are now del presupuesto. allocating to our 2 top priorities. Este es, para que os hagáis una idea, Jobs and growth, para el año investing in 2017, security of our citizens, protecting our external borders. esto sería para 2017 las cantidades asignadas. Veis que el total son 155.000 millones, de los cuales este es el presupuesto y estos son los gastos comprometidos. Veis que la diferencia entre uno y otro son unos 13.000 millones de euros. Estos serían los remanentes de los que os he hablado. No está presupuestado y es por si pasa algo, o bien para que se vayan acumulando y vayan generando un stock de capital con el que satisfacer todo ello. Y estos son las partidas totales para cada uno de los años. Fijaos que el total presupuestado sería un billón, ¿no? Un billón europeo de 6 ceros, ¿no? De millones de euros, y sin embargo lo comprometido serían 1.025.000, 1.087.000, 1.025.000. La diferencia es precisamente el remanente que quedaría a disposición de la Unión Europea
para gastarlo en cosas que no estuviesen presupuestadas pero fuesen necesarias, o bien guardarlo por si pasa algo, ¿de acuerdo? O por si alguna partida se expande, ¿no? O se desorbita. Entonces, esta es los ajustes que hay para cada una de las partidas. Bueno, estos son decisiones del Consejo que se pueden consultar si se quiere. Vamos a volver a la parte donde estábamos y me voy a ir a lo que es el presupuesto en PDF del año 2014, la ejecución del presupuesto, para que veamos cuáles han sido las principales fuentes de ingresos y de gastos, ¿no? Vamos a ponerlo más grande. Este es el Financial Framework, que es como se denomina el paquete presupuestario 2014-2020, y vamos a ver cuáles son las partidas más importantes del presupuesto. Aquí veis, voy a ponerlo un poquito más pequeño para que se vea. Esta sería, a ver si me deja, a ver aquí. Para el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 20 tenemos para todos estos años ya diseñado el presupuesto. No sabemos lo que va a pasar en 18, 19 y 20, pero ya tenemos cerrado el presupuesto desde el año 2013 para todos esos años. Fijaos que aquí viene el porcentaje que supone cada uno de los principales gastos del presupuesto. De los gastos del presupuesto tendríamos la primera parte, que es el color azul, que sería competitividad, crecimiento y empleo. Es decir, que esta partida, y Economic, Social and Territorial Cohesion, que sería la cohesión social y territorial, es lo que vamos a denominar competitividad, crecimiento y empleo. ¿Vale? Es decir, lo que permite a la Unión Europea ser más competitivo, o tener un mercado de trabajo en el que más trabajadores se puedan unir al mercado de trabajo. La segunda gran partida es crecimiento sostenible y recursos naturales. Aquí estamos hablando fundamentalmente de agricultura. Agricultura sostenible o desarrollo rural. ¿Los agricultores en Estados Unidos reciben subvenciones del Estado? ¿Los agricultores en Estados Unidos reciben subvenciones del Estado? ¿Ayudas? ¿Sí? ¿Y por qué reciben ayudas los agricultores? Y no, por ejemplo, los ingenieros. ¿Por qué reciben ayuda los agricultores y otros no reciben ayudas? ¿Cuál es el motivo? En la Unión Europea ocurre lo mismo. Los agricultores reciben muchas ayudas. ¿Y por qué? Mantener precios bajos. Para mantener precios bajos en la agricultura. ¿Y qué conseguimos con precios bajos en la agricultura? ¿Qué porcentaje supone la agricultura sobre el total del GDP? ¿En Estados Unidos cuánto es la agricultura? ¿Un 2? ¿Un 2,5% como mucho? ¿Y en Europa? Más. ¿Más? ¿Cuánto? ¿Un 3%? ¿Un 3%? ¿En qué país? ¿Eh? ¿En qué? Hombre, Todo no en todos, pero por ejemplo en Reino Unido no llega al 1%, en Francia está sobre el 2%, en España estaría en el 3,5%, en Italia estaría en el 2,5%, en Finlandia es el 0,0000000, porque quitando 2 granjas de renos que hay en Laponia ya no tienen más agricultura. Average es 3%. El average de todos los países de la Unión Europea sería el 3%. Es decir, que de toda la población activa, solo el 3% se dedica a la agricultura. Entonces, es un sector que no tiene importancia. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué un sector sin importancia económica o sin relevancia económica acaba teniendo un peso tan importante sobre el presupuesto? Hasta el punto de que se lleva casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea. O en Estados Unidos ocurre lo mismo. Porque un sector tan pequeño como la agricultura
recibe tantas ayudas? Porque es necesario para vivir. Porque es necesario para vivir. ¿Pero por qué es necesario para vivir? Si no lo produces tú, lo puedes comprar fuera, ¿no? Sí. Y el tema de la seguridad alimentaria, ¿qué? Podemos producir o podemos importar cualquiera de las dos cosas, pero si importamos, ¿qué ocurre? Que yo no sé en qué condiciones se ha cultivado el trigo en Argentina, por ejemplo, o en Australia. Entonces yo prefiero cultivarlo yo, porque así sé cómo se ha cultivado, bajo qué condiciones, y si es seguro para el consumo de mi población o no. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, si no ayudásemos a la agricultura en Estados Unidos y en la Unión Europea, ¿qué pasaría? Que desaparecería. Porque por salarios no puede ser nunca competitiva la agricultura ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. Entonces la agricultura desaparecería. ¿Y qué ocurre si desaparece la agricultura en Estados Unidos y en la Unión Europea? Que todo el mundo viviríamos en grandes ciudades. Y eso es lo que no quieren los grandes mandatarios. Quieren que se mantenga el equilibrio entre el campo y la ciudad. Porque que todos vivamos en las ciudades genera problemas. Problemas de diverso tipo. Por supuesto, contaminación, aglomeración, suburbios, exclusión social y un montón de cosas más. Entonces, al final, se prevé que para el año 2050 el 70% de la población mundial viva en grandes ciudades. Pero eso no es lo que quieren los países más desarrollados. Quieren que siga habiendo un porcentaje de población de un 15, un 20, un 30% que siga estando vinculado al territorio rural. Y entonces, para que eso siga así, es necesario ayudarles con presupuesto del Estado. ¿Y qué tipo de actividades se pueden desarrollar en los entornos rurales? ¿Qué se puede hacer? ¿A qué se puede dedicar la gente en Wyoming? ¿A qué se dedica la gente? ¿A cortar troncos? ¿Y tener aserraderos? ¿O qué? ¿Fabrican muebles? ¿Qué hacen? ¿Construyen cabañas de madera? ¿Qué hacen en Wyoming? ¿Wyoming por qué se caracteriza? ¿Qué tiene de bonito Wyoming? Que tiene muy poca población, eso se digo. Sí, Pero además tiene un entorno natural bastante importante, ¿no? Es decir, tiene muchos bosques, y tiene montañas, y tiene... ¿Sí? ¿Es así? Sí, Bueno, sí, estoy sí, pensando, sí. pero creo que es así. sí. Entonces, lo que tiene Wyoming que ofrecer al resto de Estados Unidos son unas excelentes casas rurales para pasar una semana de vacaciones, de aventura, con los niños y poder así promocionar el turismo en el resto de estados de Estados Unidos. ¿Puede ser eso lo que se haga? Seguramente sí. Entonces, a lo mejor necesita préstamos o programas especiales para fomentar ese tipo de actividades. Y de eso es de lo que se trata. Es decir, que estos programas de la Unión Europea lo que pretenden precisamente es fomentar ese tipo de actividades que son más difíciles de promover en zonas donde hay menos desarrollo económico y donde además la gente está menos formada que seguramente en Boston o en Nueva York. Tendrán menos formación universitaria porque les resulta más caro trasladarse o por muchas razones, o porque no hay cultura de ir a estudiar a otras universidades, ¿no? en Wyoming. Y eso mismo ocurre aquí en Europa. Es decir, que hay zonas rurales, yo no sé si habéis viajado mucho por España. ¿Habéis viajado a qué sitios? ¿Dónde habéis viajado? ¿No? ¿No habéis viajado todavía en ningún sitio? Sí, Granada. A Granada. ¿Y Granada qué te pareció? Me parece bonita y... Es una ciudad bonita. Montañas y... ¿Y los alrededores de Granada, los pueblos por los que pasaste? Olivos. Por ejemplo, los millones y millones de olivos que viste por la carretera, esos millones de olivos están cuidados por gente que vive en pueblos pequeñitos. No llegaste a verlo porque pasaste solo por la carretera, pero esa población
no tiene muchas posibilidades ni de estudiar en las universidades, ni de trasladarse a las grandes ciudades, ni de hacer otras muchas cosas. Entonces están obligados casi a quedarse en sus entornos rurales. ¿Tú te imaginas lo que es para un chaval de 20 años estar obligado a quedarse en un pueblo de 2000 habitantes? ¿Qué oportunidades le va a ofrecer ese pueblo en su vida? Prácticamente cero. Entonces ese chico necesita un programa para vender el aceite de oliva a través de internet, o para montar una empresa de transporte que transporte ese aceite a otros sitios, o necesita una empresa que se dedique a la exportación para exportarlo. Pero eso necesita un programa que le financie todas esas actividades, porque no hay nadie en el pueblo que quiera financiar esas actividades. Y ese es el problema, que ni hay capital, y la falta de capital a veces limita las posibilidades, especialmente para la gente joven. Bueno, pues esto es lo que pretenden potenciar este tipo de programas, que estoy seguro de que en Estados Unidos los habrá también. No sé si a nivel federal o a nivel estatal, o del gobernador de cada estado, o de cada council, o cada town hall. Pero seguro que tiene que haber programas de este tipo para potenciar este tipo de actividades. También una parte un poquito más pequeña, sé que os tenéis que ir 3 o 4 a la clase, ¿no? De las 4:30. Sí, ¿no? Recordad que está grabando y por lo tanto lo podréis ver. Bueno, otra de las partidas es la de seguridad y ciudadanía. Por ejemplo, en seguridad y ciudadanía lo que se potencia es programas como Erasmus. Es decir, que esta mañana hablábamos del programa Erasmus, ¿verdad?, en la clase. Bueno, pues Erasmus y otras actividades para intentar fomentar el hermanamiento entre las diferentes ciudades europeas, pues es lo que se proporciona o es lo que se potencia también unido a cuestiones como la seguridad. Es decir, que por ejemplo la financiación de la Europol, la Europolicía, se realiza también con parte del presupuesto de la Unión Europea. Pero también hay, por ejemplo, hermanamiento entre ciudades. O sea, tú tienes la posibilidad de que la ciudad de Madrid se hermane con la ciudad de Hamburgo, o con la ciudad de Varsovia, o con la ciudad de Liverpool. Y entonces, eso quiere decir que todos los años vamos a montar actividades culturales entre las dos ciudades. Y por ejemplo, podemos hacer un campeonato de fútbol americano. Y con los equipos de fútbol americano que hay en las dos ciudades, hacemos una liga y damos un premio y les pagamos el viaje a los que vayan a viajar para jugar la liga en el otro país. Cosas de ese tipo también se financian desde el presupuesto de la Unión Europea. O sea que al final estamos hablando de muchas cosas muy distintas. Y fijaos que todo esto se hace con el 1% del GDP. Si en lugar de tener el 1% tuviésemos el 7% o el 8% o el 10%, conseguiríamos un porcentaje que realmente nos permitiría hacer cosas grandiosas, ¿no? Podríamos montar un euroejército, podríamos montar otras cosas mucho más potentes. Porque si con tan poco dinero, en términos relativos, no absolutos, pero sí relativos, somos capaces de hacer tantas actividades, al final estamos hablando de que esto puede dar mucho de sí, que puede tener mucho impacto sobre los diferentes países. Luego también tenemos el Global Europe. El Global Europe es la cooperación al desarrollo, es decir, lo que aporta la Unión Europea como donante para ayudar a los países que están en una situación crítica. Es decir, que hay todo lo que es ayuda al desarrollo está metido dentro de esa partida. Europa es el primer donante mundial de ayuda al desarrollo. No hay ningún país que esté por encima de lo que aporta la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea, la Unión Europea aporta en torno a un 6 o 7% del total de su presupuesto en cooperación al desarrollo. Eso suma casi 60.000 millones de euros todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una cantidad, perdón, no todos los años, 60.000 millones de euros cada 7 años.
Es una cantidad muy importante. Una parte se dedica a ayuda de primera necesidad, es decir, que los campos de refugiados que hay en Etiopía o en Sudán se les dan millones para que puedan comprar alimentos, y otra parte es para financiar proyectos de desarrollo que están vinculados a países como Haití o como Jamaica, para que intenten desarrollar su estructura productiva. O sea que hay diferentes tipos de proyectos, muchos de ellos están vinculados a organizaciones no gubernamentales, a NGOs, que son los encargados de ejecutar ese presupuesto. Estas ayudas del presupuesto de la Unión Europea son independientes de las ayudas que proporciona cada uno de los países. O sea que a estas ayudas de 60.000 millones de euros cada 7 años se suman las ayudas del gobierno de Alemania, las del gobierno de España, las del gobierno de Italia, las del gobierno de Grecia. Cada país hace su cooperación al desarrollo y luego además se suma esta partida. Es decir, que los países europeos financiamos el desarrollo por dos vías diferentes. Por una parte, de modo individual, cada uno de los países, pero luego también el presupuesto de la Unión Europea financia un montón de proyectos. A veces ponen el 50% el país y el 50% el presupuesto de la Unión Europea. Otras veces son independientes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego tenemos los gastos de administración. Los gastos de administración suponen aproximadamente un 6% del total del presupuesto de la Unión Europea. La mayor parte de los gastos de administración se va en pagar a los funcionarios de la Unión Europea, buena parte de los cuales, como ya dije en su momento, son traductores, que lo que tienen que hacer es trasladar o traducir todas las legislaciones a todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, que son los de todos los países que formamos parte de ellos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora, o vamos a intentar analizar brevemente cómo se reparten en porcentajes cada una de las partes del presupuesto. Como ya hemos dicho, dentro del presupuesto de gastos, los dos gastos más importantes son el de desarrollo económico, que incluiría todo lo relativo a competitividad, a ayuda a las empresas, fomento del mercado laboral, formación de los trabajadores, etc. Y luego estaría, con color verde, todo lo relativo a la agricultura sostenible y a los planes de empleo rural para fomentar los entornos rurales. Bueno, pues vamos a ver cómo se desglosaría todo ello, ¿no? Veis aquí que hay alguna reserva de emergencia, que hay algunos fondos de ajuste, pero vamos a ver cuáles son las partidas más importantes. Dentro de las partidas más importantes estarían el EDF, ¿no? Que sería el European Development Fund. Fijaos que el European Development Fund sería el fondo de desarrollo, ¿no? Sería este de aquí, que supone más de un 30% del total del presupuesto, y vamos a ver a qué ascendería cada uno de ellos. Bueno, esto está en esta posición, que se ve bastante mal. ¿Veis? Estos son los presupuestos de cada una de las partidas para cada uno de los años. Vamos a ver si aquí nos viene más detallado, ¿no? Fijaos, en la parte de competitividad, es decir, la parte que corresponde al color azul de la carta anterior, ¿no? Del pie anterior, este sería el desglose. Dentro de la competitividad, la parte más importante es la que va destinada a los programas llamados Horizonte 2020. ¿Qué es el programa Horizonte 2020? Research, Development and Innovation. Es decir, dentro de la Unión Europea, quien más dinero pone para investigación y desarrollo e innovación es el presupuesto de la Unión Europea. Lo que hace es sacar proyectos plurianuales de 5, 6, 7 años para que grupos de investigadores investiguen sobre temas que son del interés de la Unión Europea para los próximos años, ¿no? Hasta el año 2020.
Entonces, por ejemplo, dentro de las prioridades que tiene esa parte del Horizonte 2020 está fomentar la creación de grupos de investigadores que investiguen sobre baterías de litio, pilas de hidrógeno o formas de acumular la energía. Una de las grandes preocupaciones que tiene la Unión Europea en sus programas de innovación es precisamente cómo hacer que los teléfonos móviles, por ejemplo, no haya que cargarlos más que una vez al mes, o que los ordenadores portátiles puedan tener baterías útiles durante una semana. Esa es una de las grandes preocupaciones que tiene a nivel de investigación la Unión Europea, porque piensa que el mundo digital se ve un poco lastrado porque a veces nos quedamos sin batería, o porque muchas veces nos quedamos sin batería y no podemos estar conectados o no podemos estar operativos. Entonces, o porque se nos ha olvidado cargar el teléfono móvil por la noche, o porque tarda mucho en cargarse. Entonces, este tipo de cosas se están investigando mucho. Pero también, por ejemplo, se está investigando en el consumo de los coches para que contaminen cada vez menos y consuman cada vez menos petróleo. También en los coches híbridos y en los coches eléctricos. Ya sabemos que Tesla en Estados Unidos está teniendo un gran éxito, pero probablemente las tecnologías que se están desarrollando en Europa son seguramente casi igual de buenas que las que tiene Tesla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa hemos conseguido fabricar, algunos decíais el otro día que os gustaban los Audi, ¿no? No sé a quién, ¿no erais vosotros? Creo que era Ted, ¿no? El que decía, no, Ted no, no me acuerdo quién era, que le gustaban mucho los coches Audi. El Audi, la marca Audi, ha desarrollado mediante un proyecto de innovación financiado con el Horizonte 2020 el coche, tiene un coche deportivo que se llama R8, no sé si sabéis cuál es parecido a los Ferrari en la tipología, y ha conseguido con un motor exclusivamente eléctrico una potencia de 560 caballos de potencia. 560 caballos de potencia. Entonces, hasta ahora no se había conseguido, siempre hemos pensado que los coches eléctricos son para trayectos muy cortos y para ir a 40 por hora, a 40 km por hora o a 80 km por hora, pero nunca hemos pensado que pueda haber motores que desarrollen 560 caballos de potencia y que puedan ser eléctricos. Eso sí, lleva 3 baterías así de grandes. Es decir, que uno de los problemas es las baterías, que son muy voluminosas, pero se ha conseguido que haya un deportivo eléctrico, que es algo que era impensable hace unos cuantos años. Acelera en menos de 2 segundos de 0 a 100. 2 segundos de 0 a 100. O sea, ya está a 100 por hora. Es tremendo, ¿no? Pero eso se ha conseguido gracias a investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la Unión Europea, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, las empresas, si no hay dinero público que cofinancie las investigaciones, normalmente no investigan. Sin embargo, en Estados Unidos, las empresas investigan y el Estado apoya un poquito, pero muy poco. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 70% de la investigación es de origen privado, capital de origen privado. En el caso de la Unión Europea, el 70% es dinero público para la investigación. Y luego las empresas colaboran, pero no lideran la I+D+I. Ese es un cambio que hay significativo entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en la Unión Europea. Como veis, para educación, en esta partida que supone algo más del 30%, hay un 10% que se va a educación. Hay un 14% que se va a proyectos de infraestructuras. Hay un 1% que va a seguridad nuclear. Hay un 10%, un 12% que se va a facilitar la conectividad entre los diferentes países y las diferentes redes europeas. Ayer, por ejemplo, en la cumbre que hay o que hubo entre Francia y España, uno de los acuerdos que lograron fue la interconexión eléctrica y con gas
por la parte del Golfo de Vizcaya entre Francia y España. Es decir, que a través del País Vasco y del Golfo de Vizcaya van a conectar con dos redes de alta tensión y una de gas y un gasoducto, Francia y España. ¿Para qué? Para que cuando le sobre electricidad a Francia, España pueda comprarla, y cuando le sobre electricidad a España, Francia pueda comprarla. Es decir, que esa interconexión facilita mucho que nunca haya apagones de luz y siempre haya suministro constante en el servicio de luz. Bueno, pues ese tipo de interconexiones las financia con mucha frecuencia la Unión Europea. Luego hay un 0,7% para aduanas, para temas fiscales y antifraude, y bueno, pues los demás son ya cosas bastante pequeñas. Pero sobre todo se financia los programas de Horizonte 2020. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? La investigación de medicina es entraría está incluido en en Horizonte 2020. ¿Sí? Es decir, que una parte de las investigaciones farmacéuticas, de medicina, etcétera, están financiadas también con los programas del Horizonte 2020. Los programas del Horizonte 2020 los hay de todas las ramas, para ingeniería, para empresas, para educación, para proyectos educativos innovadores, para todo. ¿Alguna investigación? Sí. ¿Algún tipo de investigaciones es en Horizonte? Bueno, por ejemplo, yo estoy metido en un proyecto de investigación 2020 que lo que nos dedicamos es a estudiar el impacto de las multinacionales de países emergentes que se han instalado en la Unión Europea. Es decir, que hay multinacionales chinas, multinacionales indias, multinacionales latinoamericanas que tienen presencia en la Unión Europea, y ver cómo se comportan esas multinacionales en el mercado europeo. Hay muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, Huawei está instalado en la Unión Europea, o por ejemplo Telmex, o por ejemplo Pollo Campero, son empresas latinoamericanas. Odebrecht, que es la que está vinculada a todos los casos de corrupción en Latinoamérica, también tiene presencia en Europa. Es decir, que hay muchas empresas que tienen presencia en Europa y nosotros nos dedicamos. Es un proyecto que aglutina a investigadores de 22 países de la Unión Europea y estamos metidos, nos reunimos cada 2 o 3 meses y presentamos allí nuestros trabajos y nuestros avances. ¿Vale? O sea que el Horizonte 2020 puede ser sobre muchas cosas diferentes, sobre muchos temas distintos. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna duda más o alguna pregunta sobre esto que hemos estado viendo? ¿No? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque tengo que recoger también la cámara y tengo clase a las 5 en Somosaguas. Y bueno, pues vamos a parar aquí. Lo voy a colgar esta tarde, seguramente a lo largo de esta tarde y noche. Lo colgaré en Moodle para que lo tengáis disponible también, tanto vosotros como los compañeros que no han podido venir, porque se les solapaba con otras clases. Y bueno, pues continuaremos en la clase del jueves analizando algunos otros aspectos de la parte de gastos. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por venir, porque era una clase extra que yo motivé por la cita hospitalaria que tenía, ¿vale? Pues el jueves seguimos, el jueves continuamos. Acordaros de subir las lecturas cuando las tengáis disponibles, ¿vale? Al campus virtual. Pues muchas gracias. Gracias.